El título que le he puesto a la palabra del día de hoy es explorando una realidad espiritual. Vamos a explorar. Sé que el objetivo del día de hoy es que ustedes se queden con ese saborcito en la lengua y ese que se quede en la mente también, pero que ustedes sigan explorando. Yo creo que los cristianos debemos ser exploradores también de la palabra de Dios. ¿Han visto cómo es un explorador? ¿Verdad? Con su gorrita y va con todo, ¿no? Al campo, un explorador de campo va con su gorrita, su libretita, todo, ¿verdad? Con sus botas, sus cremas, linternas, todo. Ok, nosotros tenemos que ser un explorador de la palabra de Dios para poder extraer esas revelaciones que Dios tiene cuando vamos al campo. ¿Amén? Amén. Bien. A veces han escuchado una frase que dice, ojos que ven, corazón que, ojos que no ven, perdón, corazón que no siente. Y yo en la siguiente diapositiva les pongo un arbolito. Y eso es lo que ustedes, es al revés, ¿no? Ustedes ven esto. Ustedes ven un árbol frondoso, con frutos, muy bonito, que ustedes quisieran tomar sombra debajo del árbol posiblemente y leer su Biblia, ¿no? Y escuchar musiquita en una montañita bien bonito, ¿verdad? Con su familia o solos, como quieran estar. Pero lo que no sabemos es que debajo de este árbol frondoso hay algo invisible para nuestros ojos. Y es esto, ¿no? Que vemos unas, ¿cómo se llaman esos? Raíces. Y hay unas raíces que ustedes no ven porque está enterrada. Y hay un mundo microscópico invisible a los ojos humanos, a nuestro límite de nuestros ojos humanos, los ojos, pero que está trabajando esa vida microscópica. No les quiero enseñar biología por si acaso, pero esa vida microscópica que está trabajando para que ese árbol sea frondoso. ¿A qué quiero llegar? Que nuestra vida como cristianos hay ese ámbito espiritual, esa atmósfera espiritual que no lo estamos viendo, pero que está trabajando cual vida microscópica en cada detalle de nuestra vida. Y si no estamos siendo conscientes de que hay un ámbito espiritual en nuestra vida, de que hay una atmósfera espiritual en tu entorno familiar, en cada área de tu vida, puede ser que seas como un árbol sin fruto. Porque hay una atmósfera espiritual, el Espíritu Santo, que es el quien quiero presentarles el día de hoy, que está trabajando en tu vida. Pero el objetivo del día de hoy es que tú seas consciente de que Espíritu Santo está trabajando o quiere trabajar en tu vida. Y que tú puedas seguir dando frutos o incluso entregar tu vida a Cristo el día de hoy. Amén. Así que yo te pido que puedas estar despierto de inicio a fin. No te duermas. Dile a tu amigo de costado, vas a hacer mucho más de lo que puedas imaginar. ¿Ok? Así que el día de hoy vas a despertar. Dile, despierta. Bueno, hace algún tiempo escuché, mira, estuve buscando la referencia, pero es lo que escuché de un cursillo por ahí, que mi esposa me pasó el dato, y que menciona, o la persona que estaba exponiendo, es que aproximadamente el 70% de los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos entrado en contacto con alguna actividad espiritual. El 70% de la humanidad ha entrado en contacto con alguna actividad espiritual, ya sea que han creído en el horóscopo, en la lectura de cartas, el tarot, lectura de manos, pasar el cuy, pasar el huevo, no, el cuy y todas esas creencias, ¿correcto? Que generan un ámbito espiritual en tu vida, aunque no lo creas. Técnicas ocultas para conocer tu disque futuro, el equeco, ¿no? O el famoso, el guachano, ¿no? Yo soy guachano, pero dicen los guachanos son brujos. No todos los guachanos. Allá también hay otra guachana. ¿No? El guachano, el famoso guachano, ahí vemos la ayahuasca, ¿no? O sea, el 70% de la población ha entrado en contacto, comunicación con el más allá. Los muertos, buscar respuesta, buscar conexión con su familiar que ha fallecido, cuando la Biblia condena y dice que eso es pecado.
Y ahí dice algo interesante, que la crisis aumenta los casos de adicciones a los videntes. Expertos afirman que la inestabilidad económica y laboral lleva a algunas personas a buscar optimismo y seguridad en las prácticas adivinatorias. O sea, hay un efecto. Dios ha creado las emociones, pero que lo que Él desea es que esas emociones se alineen para que busquen al Espíritu Santo, para que busquen la presencia de Dios. Pero el hombre, como está en búsqueda, porque es naturaleza de Dios, naturaleza del hombre, porque hemos sido creados imagen y semejanza de Dios, es buscar estas cosas espirituales. Pero es ahí cuando aparece el día de hoy, para los que ya hemos escuchado, pero Cristo es nuestro Salvador. Y ha dejado el único Espíritu, el Espíritu Santo, que es mucho más grande, ni siquiera se compara a esto, que es el Espíritu Santo al quien debes buscar y en que vas a encontrar respuesta a tus preguntas, respuesta a tu futuro, respuesta en tu propósito, respuesta para tu matrimonio. Amén. Entonces la verdad es que estamos rodeados por un entorno espiritual. Y el día de hoy, justo en la temporada Vencedor, es temporada del espíritu, el tema espiritual, guerra espiritual, y vamos a ver varias cosas, que el objetivo no es que te llenes de conocimiento, sino que aprendas a identificar y a pelear la guerra. Amén. A pelear esa buena batalla que Dios nos ha llamado, pero con las armas espirituales. Un artículo de investigación en psicología en Argentina usó una muestra de 24 personas, ¿ok?, que estaban interesados en el tema esotérico, en el tema espiritual. Algunos eran católicos, algunos se habían entrado con un contacto de este tipo. Y el título es Experiencias paranormales y su relación con el sentido de la vida. Esto fue realizado por el Instituto de Psicología Paranormal de Argentina. De esta muestra, es un estudio, el 81% de las personas mencionan haber tenido alguna comunicación extrasensorial, alguna comunicación, un contacto espiritual. Un 62% declara haber tenido algún contacto con experiencias místicas, el ayahuasca, ¿no? Por ejemplo, tarot, lecturas. Esta investigación utilizó tres indicadores que no lo voy a mencionar, pero en las conclusiones llegó que entre los porcentajes más altos estaba que la mayoría de las personas tenían interés, luego que experimentaron estas cosas espirituales, tenían el interés de seguir descubriendo las cosas espirituales. Se metieron a esto y una vez que se meten a eso, negativo, les interesó más. Y siguieron, porque eso es lo que quiere el enemigo. Pero también cuando te metes en las cosas de Dios y cuando conoces al Espíritu Santo y te metes con todo, no hay nadie quien te pueda sacar. Si es que tú te esfuerzas, si es que tú así lo decides. Otros valores es que el 87.5% distingue sus experiencias de la imaginación o la coincidencia. Y esto me llamó la atención, que el 63% menciona que han tenido alguna experiencia espiritual desde su niñez, contacto. Por ejemplo, a mí me han pasado el cuy. Aquí no sé cuánto le ha pasado el cuy, pero el niño me han pasado el cuy. Pobre cuy, ¿no? Murió el cuy después, ¿no? Probablemente lo abren y ahí ven la enfermedad, ¿no? Pobre cuycito. O no sé si se lo comieron, le hicieron cuy chactado, ¿no? Después de pasar el cuy hacen... También me han pasado el famoso huevito y todo eso, ¿no? Me han llevado a los brujos, ¿okay? Me han llevado a los brujos para sanarme de una enfermedad. Entonces, ¿y cuándo sabemos que Satanás ha venido a robar, a mentir, a engañar? Porque yo decía, wow, me sané. Me dio este brebaje y oró y no sé qué, hizo oración y me sané. Pero es que Satanás viene para mentir, robar, engañar, usar un falso milagro para poder desviar tu mirada y que sigas como ese 87.5% de personas envueltas en lo mismo y no salgas de ahí. Pero gracias a Dios me rescató. Amén. Cuando tuve conciencia ya. Amén. Wow, interesante estas estadísticas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Quieras o no quieras, tu vida o la vida de otras personas, estás rodeado de atmósfera espiritual. Estás rodeado de actividades espirituales, de creencias espirituales. Desde el más ateo, hasta la persona más creyente. Por eso el día de hoy quiero que por favor abran la palabra de Dios. Y vamos a basarnos en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, porque por medio de él fueron
creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Repite conmigo, visibles e invisibles, ¿ah? Sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Si entramos un poco en contexto, el autor de este libro es Pablo y está escribiendo desde la cárcel en Roma. Es un libro que fue escrito entre los años 60 y 62 después de Cristo. Ahora, el contexto que está pasando es que hay una iglesia que está, un grupo de judíos que está siendo con los gentiles, mezclándose con cosas, ¿no? Cayendo en cosas de idolatría. Estaba cayendo en temas de misticismos, falsas doctrinas. Estaban cayendo en lo que se conoce el gnosticismo, que significa que Dios es un ser superior, pero que todo lo demás es una emanación, una materia inferior, como por ejemplo Jesús. Consideraban a Jesús como un ángel, perdón, y no daban la atribución a Jesús como el Dios. Y es por eso que Pablo, que nunca visitó Colosenses, la iglesia de Colosenses, solo que pasó en sus viajes misioneros, fue y escribió desde la cárcel esta carta cuando se enteró qué es lo que estaba pasando en Colosa. Ahora, yo quiero mostrarles que lo que está pasando en Colosa, en la iglesia de Colosenses, no es ajeno a lo que esté pasando hoy en nuestro entorno, ¿verdad? El misticismo, doctrinas, porque todas esas personas que hemos visto, esas actividades, usan a veces hasta el nombre de Dios. Pero como iglesia es importante saber que eso no es de Dios y que debemos estar firmes, amén. Y eso es lo que estaba escribiendo Pablo a los colosenses. Que el énfasis de Colosenses era que la absoluta supremacía y suficiencia de Cristo, que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios mismo. Pero había filosofías ocultistas en Colosenses, porque se habían mezclado con los gentiles, con la gente que estaba ahí, que hacían cosas místicas, que sacaban doctrinas, ocultismo. Y esta filosofía ocultista del que se estaba entrando en los colosenses es que negaban tanto la plena deidad como la plena humanidad de Jesucristo. Había herejía en los colosenses, incluyendo aspectos también como el legalismo judío, necesidad de circuncisión para salvación, rituales ceremoniales, o sea, festividades, etcétera, qué comer, qué no comer. También llamaban a la adoración hacia los ángeles y todo lo místico, similar a lo que pasa hoy en día en nuestros contextos. Porque el hombre, desde sus inicios, siempre ha buscado respuesta en lo espiritual, solo que ha sido desviado cuando se contamina, como lo que estaba pasando en los colosenses, con otras culturas. Y lo que te puedo decir es, no nos contaminemos y no te contamines con la cultura, sino más bien abraza la cultura de Dios, lo que está en su Biblia. Somos el pueblo de Dios y no nos podemos nosotros amoldar a las cosas paganas y a las cosas ocultistas, o avalar o estar participando de esas cosas, porque estás atrayendo un ámbito, una atmósfera espiritual sobre tu vida. Ahora, algunos de los elementos de esas enseñanzas eran el ritualismo, el ascetismo, no tomes, no pruebes esto, no comas esto, la adoración a los ángeles, el menosprecio hacia Cristo, las ciencias ocultas, confianza en la sabiduría de las tradiciones humanas, etc. Pero vamos a volver a estos pasajes, a Colosenses 1:16, y a resaltar algunas cosas. Dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Dios creó todo lo que existe. Amén. El mundo físico y el mundo espiritual. Ambos ámbitos de nuestras vidas, ambos planos, el plano físico y el plano espiritual, fueron creados por Dios. Amén. Ahora, antes de conocer ese mundo espiritual y de presentarte ese mundo espiritual en el que todo cristiano y aún toda persona que no cree está metido, es
que podamos conocernos a nosotros mismos. Amén. Así que un punto es conociéndonos. Y recuerda que la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma, espíritu. No eres solo cuerpo. Tienes un alma y tienes un espíritu. Ahora, por eso es que dividimos en dos planos. Un plano físico en el que estás viviendo en el día a día, pero hay un plano espiritual. Y en el plano físico está nuestro cuerpo, el que come, ¿no? El que camina. Es el cuerpo, el que va a morir y un día vas a terminar y polvo. Pero hay un plano espiritual y es un plano eterno. Amén. Y aquí están dos aspectos. Mi objetivo es que puedas aprender el día de hoy y llevarte esto en tu corazón. Hay un plano que es consciente. Y el plano consciente es lo que le llamamos el alma, donde están las emociones, donde está cuando estás triste, cuando estás melancólico, estresado, cuando estás entrando en, Dios no quiera, en depresión, cuando entran las personas. Es el ámbito del alma, de lo consciente, de las emociones. Pero hay otro plano, dentro del plano espiritual, llamemos un subnivel, y es el inconsciente. Y es lo que a veces nos preguntamos, ¿qué está pasando? No entiendo lo que está pasando en mi vida. ¿Por qué me está pasando esto en mi vida, en mi familia? ¿Por qué mi matrimonio está a punto de romperse? Y no lo sé, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué esa persona o por qué cuando voy a un lugar siento pesado? ¿No lo has pasado? Siento que hay una carga, el ambiente no está pesado, el ambiente no es igual. ¿Por qué mi hijo sigue cayendo en lo mismo? ¿Por qué mi hermano no conoce más a Dios? ¿Por qué esa persona se alejó? Cuando no hay respuesta racional en lo consciente y en el plano físico, es porque estamos en el plano espiritual. Y ahí no puedes ganar y pelear, hermano, en el plano físico, sino que Dios nos ha dado armas espirituales. Pero hay un puente entre lo consciente y lo inconsciente, que es el corazón. ¿Y cuántas veces nos han preguntado? A mí me han preguntado y una vez no sabía cómo responder. Pero ¿cuántas veces le han preguntado, cómo es eso que pase la palabra de tu mente a tu corazón? Pero si mi corazón es un músculo, ¿no? El corazón es un músculo, el corazón, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde entra? ¿En dónde? ¿En qué cavidad el corazón va a entrar? ¿No? ¿Dónde estará? No. Ese es el plano de la subconsciencia. Y es el plano cuando nosotros nos encontramos en ese puente de lo consciente y lo inconsciente y vamos diciendo, ¿qué es esto? ¿Será algo natural? ¿Será algo espiritual? El don de lenguas, por ejemplo, que para algunos puede ser cosa de repente, ¿cómo es eso? Pero es un plano espiritual donde no hay trabajo en la conciencia, sino el área de la inconsciencia. Pero es esa área, aunque tú digas no inconsciente, ¿cómo es eso? Es el área donde tu razón no está trabajando, donde es el Espíritu Santo que quiere trabajar en ese ser interior tuyo, para que puedas ganar esa batalla, que no puedes ganarla en el ámbito físico. ¿Amén? ¿Cuántos están despiertos? Entonces, una vez que sepamos que somos o que no vivimos solo en un plano físico, sino en uno espiritual, tienes que saber que no solo peleamos entonces en el primer plano. No podemos pelear desde el plano físico, no podemos pelear desde el plano de la carne. Tenemos que aprender a pelear en el plano espiritual. Y para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo y Dios nos ha dado armas espirituales. Amén. Tanto el libro de Colosenses 1:16, 2:15, Efesios 6:12 nos relata que Satanás divide su reino, y lo hemos visto en Colosenses también 1:16, que es el pasaje con el que he partido. Menciona que Satanás divide su reino en varios principados, en poderes, demonios, tronos, gobernadores de las tinieblas, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Lo menciona la Biblia. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no podemos pelear contra alguien o algo que no conocemos.
Porque cuando peleamos, estamos peleando con alguien que conocemos, por eso es importante conocer al enemigo. Si no conoces al enemigo, puedes estar golpeando al aire. Y por eso es que no encontramos respuesta a nuestras oraciones. Porque no estamos conociendo al enemigo. Y no me estoy diciendo que vayas al plano del enemigo, sino que venzas al enemigo desde el plano de Dios, que es el plano espiritual, del Espíritu Santo. Por eso es importante, ¿quién es Satanás, no? Y no es el que dibujan en las guías, en el YouTube le encuentras con cuernos, con cola, ¿no? Don Diablo se ha escapado, ¿no? Así de rojo, ¿no? Se lo imagina así, ¿no? Para que, aunque no crean, puede sonar, no creo que suene religioso, pero entiendan lo que hay en el corazón. Es que la publicidad te pueda vender eso para que tú puedas, el diablito, ¿no? Eso es lo que quieren a veces las imágenes. Es de un diablo, pues, ¿no? Rojito, o sea, a veces lo toman como el bueno, ¿no? O la víctima. Pero no. Como hijos de Dios tenemos que saber que hay un mundo espiritual donde Satanás, que menciona la Biblia, no lo digo yo, Satanás es un ángel poderoso que llevó una rebelión contra Dios. O fue un ángel poderoso, porque ya no tiene poder sobre nosotros. Y fue arrojado del cielo. Y estamos hablando de que Satanás es el cabecilla de esa banda criminal, de esa organización criminal, los raqueteros, ¿no? Él es el cabecilla y tiene toda una organización criminalística, donde él es el cabecilla, tiene el segundo y así varios. Y eso habla de los principados, autoridades. Satanás y sus huestes demoníacas trabajan en diferentes áreas, diferentes regiones. Créeme, por eso es importante conocer cómo trabaja el enemigo. Isaías 14, 12, 17 dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado de la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Aquí describe Satanás un ángel de luz que se rebeló contra Dios, quiso ser igual a Dios y finalmente fue lanzado junto con un escuadrón de ángeles aquí a la tierra para engañar, mentir y trabajar en diferentes zonas, diferentes regiones, diferentes gobiernos, diferentes países para luego destruir. Y es lo que quiere. Y otra pregunta es: ¿quiénes son entonces los demonios? Satanás y sus demonios, tanto los demonios conjunto con Satanás, fueron todo el conjunto de ángeles que cayeron y que se unieron a Satanás. Y no vamos a hacer un curso sobre esto ni nada, pero el objetivo es que puedas identificar contra quién estás peleando. No estás peleando contra el diablito, no estás peleando contra un demonio. Recuerden la parábola cuando Jesús hace el milagro sobre el endemoniado gadareno. ¿Han escuchado? Una legión de demonios. Y Jesús le pregunta quién eres, y él le responde: soy legión. Porque es conjunto de demonios, muchos demonios. Y los demonios le dicen a Jesús: por favor, no nos expulses de esta región. No nos expulses de esta región. Y Jesús, ¿sabemos lo que hizo? Bueno, había un montón de cerdos, entraron, los mandó en los cerdos y se tiraron en peñadero, ¿verdad? Y se lanzaron. Pero aquí quiero llegar. Cuando dice no nos expulses de esta región, ¿por qué los demonios trabajan en ciertas zonas? Están distribuidos y van a entrar cuando tú le abres la puerta. Cuando abrimos la puerta del enojo, de la rebeldía, de la desobediencia a tus padres, son puertas que le está diciendo: entren a esta región. Eso es lo que estamos haciendo a veces y no debemos permitir.
Por eso es importante saber que hay un mundo espiritual, demoníaco, y que no es místico, sino que es real, y que tenemos que aprender a pelear. Cuando no encuentres respuesta a algo que está pasando en tu vida, dale el crédito a lo espiritual. Efesios 6:12 nos dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Hay diversos espíritus. Por ejemplo, tenemos el Belcebú mencionado también en la Biblia. ¿Cuál es el objetivo de este demonio? Es llevar a la gente a la glotonería. Así que, si estás cayendo en eso, en glotonería, mucho cebú, ¿verdad? Tiene que ver con este demonio. Otro que menciona, Astarot, culto al yo, a la vanidad. Leviatán, mencionado también, es un espíritu de envidia. Asmodeo, lujuria, depravación sexual. Separar matrimonios, es objetivo. Abadón, mencionado en Apocalipsis 9:11, destructor, causante de guerra, de división entre naciones, por ejemplo. Mamón, avaricia de las riquezas, Mateo 6:24. Belfegor, pereza, apatía espiritual. Así que si estás con apatía espiritual, no ganas sin hacer nada. Esto pasó en Deuteronomio, Números, en el pueblo de Israel. Apatía, ya no querer seguir viviendo. Apatía espiritual, letargo espiritual. Hay un demonios que están trabajando y tienes que aprender a pelear con las armas de Dios. No vas a enojarte, no vas a iriarte, sino más bien meterte con todo en el Espíritu Santo y poder pelear. Y el objetivo no es que sepas netamente sobre los nombres de estos demonios. El objetivo es que aprendas a identificar cuando algo está trabajando en tu vida, en el mundo espiritual, y puedas pelear con esas armas que Dios te ha dado. Amén. Por eso tenemos que pelear con una mente ganadora. Es diferente pelear una batalla desde el plano de derrota, pero hay que pelear con una mente ganadora. Recordemos, así como hay toda una organización criminal dirigida por Satanás, que su objetivo es cancelar la vida cristiana. Su objetivo de Satanás y sus demonios es que tú te detengas y no sigas avanzando en lo que Dios te ha mandado a hacer y extender su reino o en el ámbito que Dios te ha mandado. También hay un ejército de Dios y este ejército de Dios es comandado por Él mismo. Por ejemplo, el caso de David en 1 Samuel 17:45, cuando David le dice, tú vienes contra mí con armas, con lanzas, con espada, con lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Va a haber ataques, pero recuerda que tu pelea no es contra, si alguien, tu jefe en el trabajo, se enoja contigo, no vas a pelear tú desde el plano de la misma razón, enojándote con él, sino más bien peleando desde la oración, desde la santidad, desde la identidad. Pero también Dios ha puesto ángeles, hermanos. Dios ha puesto ángeles. Salmo 91:11-12 dice, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos. Dios ha puesto ángeles alrededor, a tu favor. Y tienes que saber eso, que se unen a la alabanza, que se unen a la iglesia, que se unen cuando vas a predicar, que se unen cuando estás levantando y adorando, que se unen cuando vas al trabajo y haces las cosas bien. Dios ha puesto ángeles protectores. Hay un ejército que pelea. Pero el último punto es la iglesia, que nosotros somos el ejército de Dios y que Dios nos ha llamado a pelear. En el ejército de Dios está Dios como comandante, pero también están los ángeles y también está su iglesia. Lucas 10:19 dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. No podemos vencer a Satanás y sus demonios y a todo ese ámbito espiritual negativo que está pasando en tu familia y que aprendas a identificarlo
y a discernir. Discernir es a poder separar lo que es de Dios y lo que no es, y lo que es de Dios, lo que está pasando en tu vida y que no tiene respuesta natural en el plano físico. No podemos pelear contra esos aspectos de tu vida en el territorio de Satanás. No podemos pelear, por ejemplo, a la defensiva. No podemos pelear discutiendo, justificándonos. No podemos pelear victimizándonos. No puedo pelear desde el enojo. No puedo pelear desde la impaciencia, de la depresión, escuchando canciones románticas, material de autoayuda, que no sea de principios cristianos o que tenga fondo cristiano. No puedes ganar huyendo de tu hogar, separándote de tu esposo, de tu esposa. No peleando, orando, clamando por tu matrimonio, por tus padres, por tus hijos. No puedes ganar emborrachándote para ahogar las penas. Ingrid decía, pero qué pena porque las penas saben nadar, decía, ¿no? Esa es la tendencia humana. En vez de ir a donde está el enemigo, porque eso es lo que quiere, que pelees desde esa posición, lo que Dios quiere es que vayas más bien a Él. Y busque de su presencia, y busque de su entorno espiritual, esa atmósfera, para que ganes esa batalla. No puedes ganar o ganar ese aspecto en tu vida espiritual desde el plano de Satanás, entonces. Sino más bien metiéndote con todo en las cosas de Dios, en tu discipulado, atrayendo esa atmósfera espiritual a tu vida, donde el Espíritu Santo trabaja. Por eso necesitamos pelear, y con esto acabo, y les invito por favor a la alabanza. Efesios 6, 13, 17. ¿Saben cómo es pelear ahora desde el ámbito y del plano de Dios? Dios nos ha dado armas espirituales. Por lo tanto, pónganse las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, de la paz. Levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Ese es el plano donde tenemos que pelear. No puedo pelear desde un lado de victimización, de queja, sino más bien conviértalo, soy un hijo de Dios. Tengo el casco de la salvación. Pelear desde la salvación, que he sido salvo y soy hijo de Dios. Así Satanás te quiera tumbar, así el enemigo te quiera ver derrotado, así el sistema de este mundo que ataca por los ojos y todos los sentidos te quiera ver derrotado. Dios te está diciendo, pelea desde la salvación. Necesito ser salvo. Hoy te invito a que te pongas el casco de la salvación. Ponte las sandalias del Evangelio. El Evangelio es la verdad. Jesucristo murió y entregó su vida por ti. Derramó su sangre, pero resucitó al tercer día. Y todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Desde ese ámbito, así seas tú años como creyente, como hijo de Dios, no te olvides desde que ese plano es donde tenemos que pelear. Del cinturón de la verdad. Tienes que ponerte y pelear con la verdad. Hay una verdad declarada en su palabra. Cuando viene un espíritu de mentira en tu vida que te quiere entrar en tu hogar, en el ámbito que tú estás, hay de declarar la verdad. Jesús, ¿cómo derrotó la tentación de Satanás? Con la verdad del Evangelio. Conocer la verdad. El escudo de la fe. No pierdas tu fe. No pierdas tu fe. Es el arma defensiva. No pierdas tu fe. Porque Jesús murió por ti, entregó su vida. Ten fe de que lo ha hecho. No hay respuesta. Eso se trata de fe. Y desde ese punto es donde tienes que pelear. Amén. Y finalmente, la espada
que es el arma ofensiva. Tienes que aprender a agarrar la espada de su palabra. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es pelear desde el plano de Dios y no desde el plano físico o el plano de las emociones, sino desde el plano espiritual del Espíritu Santo.